Hace unos 2 años publiqué por primera vez un juego en Steam. No era un juego del que me sienta orgulloso, no era visualmente atractivo, no hice absolutamente nada de marketing y no respeté ninguna de las recomendaciones sobre cómo publicar juegos. Y sin embargo, 2 años después, el número de descargas llega a 5 dígitos. Si sientes curiosidad, en este vídeo te muestro todos los datos de Steam, sin secretos. Y de paso, los motivos por los que me propuse publicar un juego tan sencillo y por qué, pese a todo, me alegro de haberlo hecho. Hola, soy Finde, no el desarrollador indie que necesitas, pero sí, el que te mereces. Y voy a contarte una historia que me da un poco de vergüenza, porque es bastante ridícula, pero es lo que hay. Cuando era muy pequeño, solía dibujar personajes de series, cómics o cosas que veía en las revistas o donde fuese. La verdad es que casi siempre copiaba otros dibujos. Algunas veces sí que me inventaba mis propios personajes, pero pocas veces. Y siempre parecía que eran mucho peores. Y no tenía claro si eso de disfrutar tanto copiando los dibujos de otros era por gusto o por falta de creatividad. Siempre tenía muchas dudas, así que, aunque el dibujo no estuviese del todo mal, yo nunca me sentía orgulloso, me sentía incluso un poco mal. Pese a ese pensamiento intrusivo, mis padres siempre pensaron que dibujaba bien. Por alguna razón tengo pocos recuerdos de mi infancia, pero hay uno que tengo bien grabado. Un día en que mis padres fueron conmigo a apuntarme a una academia de arte. Llevaron algunos dibujos míos, y también recuerdo que el profesor los cogió, los examinó y rechazó mi matrícula, porque carecía de talento. Según él, no era lo suficientemente creativo. Para mi versión de 8 años, que ya tenía dudas e inseguridades con esto, eso fue un palo bastante duro. Los traumas pueden surgir de las cosas más tontas. Me hizo desarrollar un enorme síndrome del impostor del que nunca me he librado, con casi todo lo que hacía, pero especialmente si implica algún tipo de habilidad creativa. Y te vas a reír, porque lo más gracioso es que después de muchos años, hablando con mis padres sobre este tema, me dijeron que eso no había ocurrido así, que simplemente no tenían plaza para mí. Así que ya ves, para 3 recuerdos que tengo de cuando era pequeño, encima están mal conservados. Pero bueno, quizás nunca ocurrió, no lo sé, pero eso da igual, porque es lo que entendí yo en ese momento y me lo creí durante muchos años. El daño ya estaba hecho. A veces las cosas más tontas te pueden afectar de forma importante. Si nunca has tenido traumas por tonterías, pues oye, alégrate, pero a veces es lo que hay. ¿Y por qué te cuento esto? Pues porque en toda mi carrera de desarrollo de videojuegos, si es que esto que estoy haciendo es algo que se pueda llamar así, ha estado siempre marcada por esa sensación. Seguí haciendo lo que me apetecía, pero el resultado casi nunca salía de mi casa. Muchos dibujos acababan en la papelera o en alguna carpeta, excepto 2 o 3 que alguien rescató para ponerlos en un marco sobre algún sofá. Y con los juegos, pues igual. He hecho muchos juegos completos que ni siquiera guardé. Creo que el primero fue una remasterización de Mosquito, de Amstrad. A ese juego jugué un montón con mi madre e incluso con mi abuela. Flipas. Pero no lo guardé, simplemente lo borré sin más. Hice un Matamarcianos donde todos los sprites estaban hechos con ASCII. Creo que todo el mundo ha hecho esto alguna vez. Cuando golpeabas a los enemigos se le iban cayendo las letras. Y tampoco lo conservé, pero un día encontré un único fichero del código fuente. Es horrible, ¿eh? E incluso años después hice la segunda parte de ese juego con Deep 2 Game Studio. Matamarcianos 2, el retorno de He-Man. Solo conservo estas 2 capturas. Es terrible. Era el típico juego lleno de memes, aunque aún no se llamaban memes. Ese se lo pasé a unos amigos, y les gustó tanto que por primera vez en mi vida me atreví a enviarlo a un concurso. Y resulta que gané. Era un concurso de la tele en Canal Plus, un canal que ya ni siquiera existe. El juego no lo guardé y el concurso no lo grabé. Lo único que me quedé fue el premio, eso sí. Por esta razón, cuando me tocó decidir qué hacer con mi vida, pues ni se me pasó por la cabeza que yo tuviera oportunidades en el mundo del desarrollo de videojuegos, aunque era lo que quería. Así que estudié una ingeniería informática y me dediqué al desarrollo, sobre todo backend, aunque he tocado todos los palos. No puedo decir que no me guste, porque programar me encanta, pero la mayor parte del tiempo no tiene nada que ver con esto. Así que echaba de menos hacer videojuegos y seguía haciéndolos por mi cuenta. Por ejemplo, cuando abrieron la tienda de Android, me hice una cuenta de desarrollador y ahí sí que empecé a publicar aplicaciones y juegos, aunque eran todas muy sencillas. Pero es que en aquel momento apenas había apps y la gente se descargaba cualquier cosa. Cada vez que abrían el acceso a un market de un nuevo país, flipas con las descargas que había. Era como el Twitter de las aplicaciones, anónimo y lleno de basura. Así que no me intimidaba mucho que mis juegos estuviesen ahí, por malos que pensara que fueran. Pero en otros sitios que me parecían más serios, como Steam o las consolas, no me había atrevido nunca a publicar. Me parecía que nada que yo hiciera merecía estar ahí, y ya sé que no tiene mucho sentido y que también en esos markets hay de todo, pero yo qué sé, por lo que sea, a mí me importa. Pero te voy a contar una cosa.
Cuando te vayas haciendo viejo, tener complejos te empieza a tocar los huevos. Algunos con los años han ido desapareciendo solos, sin más, como los relacionados con el físico. Si alguien no sabe apreciar este cuerpo rifle, es su problema. Pero otros se enquistan, así que empecé a enfrentarme a todos, uno por uno. Primero a los más importantes y luego le tocó el turno al resto, como este. ¿Me daba vergüenza publicar algo? Pues terapia por exposición. Y como ya te conté en el vídeo de aquel juego, para no demorarlo mucho simplemente decidí subir el primer juego que hiciese, que fue un juego de Jam. Era un juego simple, casual, visualmente desagradable y probablemente mal balanceado. 100% challenge, no estaba orgulloso de nada, ni del nombre. Y para que la terapia fuese efectiva, tenía que atreverme no solo a publicarlo, sino a ponerle un precio a un juego mío. Del juego no voy a hablar mucho más porque ya te lo conté en el otro vídeo. Pero de vez en cuando alguien me pregunta si sigue existiendo o si tiene alguna descarga. Así que he pensado que sería buena idea compartir estos datos con vosotros, porque creo que siempre mola ver cómo van por dentro los datos de los juegos de los demás. Como otro motivo para publicar era experimentar con Steam y ver cómo funcionaba por dentro, sobre todo el tema de la facturación y todo eso que desconocía totalmente, durante un tiempo entraba a mirar estas estadísticas, pero después de un tiempo simplemente dejé de entrar. Y ya después de un año del objetivo este de poner a la venta un juego, no tenía mucho sentido para mí que el juego no fuese gratuito. Es más, igual que pensé que ponerlo de pago sería exponerme a críticas más duras en un primer momento, ahora hacerlo gratuito creo que le podría renovar el alcance, volver a relanzarlo, y así me serviría para refrescar la terapia. Y vaya si lo hizo. Porque aunque había pasado ya ese trauma inicial, después de ponerlo gratis, de repente me daba miedo entrar a mirar los comentarios. ¿Y si se lo había descargado un montón de gente y todos lo odiaban? Nunca hará un buen día para entrar y descubrir que tu juego tiene críticas extremadamente negativas, como mi pelo. ¿Y qué pasó? Como te conté en el otro vídeo, lancé el juego sin ningún marketing. La página de Steam apenas tenía unos pocos días cuando lo publiqué, así que no llegaba ni a 40 wishlists el día del lanzamiento. Para mi sorpresa, incluso así, algunas personas lo compraron y le dedicaron algunas horas al juego, por voluntad propia. Unos pocos incluso consiguieron todos los logros, algo que, aunque lo diseñé matemáticamente para que fuera posible, me parecía inalcanzable. Y con mi manquedad ni siquiera lo había podido probar. Así que me hizo muy feliz comprobar que se podía completar el juego. Si no lo has jugado, no sabes lo jodidamente difícil que puede llegar a ser conseguir los logros. ¿Cuál es el juego más difícil que se te ocurre? Pues le comen los huevos a superar a este tipo. Pero bueno, se llama 100% Challenge, no me culpes a mí, culpa al nombre. La semana del lanzamiento llegó a 200 wishlists casi de manera orgánica, ya que mi único marketing, por decirlo de alguna forma, había sido el vídeo que publiqué en mi canal, que apenas tenía 300 visitas en ese momento y que no estaba orientado precisamente a publicitar el juego. Un año después había acumulado solo 570 wishlists, pero 93 se lo habían pensado mejor, así que el balance era de 430. Y apenas un 8% se convirtieron en compras. El juego ya era barato de por sí, y se vendía solo cuando había ofertas. Se vendieron en total 131 copias, a una media de $1,3, lo que hacen unos $173 brutos. De esto hay que descontar un 12% de devoluciones, y los impuestos se queda en $135, de los que Steam reclama su parte, el 30%, así que a mí me llegarían $94. Por supuesto, al declarar este ingreso, Hacienda también se quedaría su parte, pero yo no lo pagué. No porque sea un sucio delincuente, es que nunca lo recibí. Como ya sabrás, para poder cobrar en Steam hay que superar un umbral de pagos, que en ese momento estaba establecido en $100, así que como puedes ver, siguen siendo suyos. Nunca me llegaron. Quizá el día que saque otro juego sí que me lo paguen, si es que llego a vender 6 euros. De todas formas, esto es lo de menos. Te lo cuento porque esta era una de las cosas que yo quería aprender sobre Steam, y creo que no se habla suficiente de este tema, así que creo que es buena idea compartirlo. Pero nunca pensé ganar nada con este juego, así que cuando cumplí un año decidí celebrarlo poniéndolo gratis. No hay un botón que pulsar para pasar tu juego de pago a gratuito, hay que contactar con Steam y explicarles lo que quieres. Te dan algunas recomendaciones, como avisar un tiempo antes por si alguien lo ha comprado hace poco, pero yo llevaba bastante tiempo sin compras, así que no me pusieron ninguna pega. Acordamos un día y en un par de semanas ya estaba gratis. Si te digo la verdad, pensaba que al ser gratis, como ellos no ganarían nada, el algoritmo le daría menos peso y terminaría por hundirse del todo. No esperaba gran cosa, pero mira esto. Un día entré y me encontré que tenía más de 10.000 activaciones, y ahora ya va por 22.250. Se me dio la vuelta al estómago. Dije,
Ay Dios, tanta gente ha visto este juego, a saber lo que están diciendo. Por un montón de países de todo el mundo. De hecho, literalmente no tenía ni idea de lo que estaban diciendo. Pero según ChatGPT, no era tan malo. Algunos comentarios no son ni malos ni buenos, pero al menos han tomado la molestia de escribir y el pulgar está hacia arriba. También hay reseñas muy malas. Este, por ejemplo, me pone fino. Según él, soy un vago porque no lo hice en 3D. Y los desarrolladores deberíamos entender que los jugadores gastan mucho dinero en ordenadores para no jugar a juegos tan feos. Además, tengo delirios de grandeza, porque puse un EULA tremendamente largo. Y oye, es cierto que es muy largo, pero en realidad es porque copipasteé lo del servicio de telemetría que usé para ajustar la dificultad, porque el juego además muestra el nombre de usuario de Steam en los leaderboards y porque informaba de que estos datos los iba a compartir con vosotros aquí, en los devlogs. Así que sí, el EULA es una tremenda mierda de largo, pero más que un delirio de grandeza, era temor a que me diesen por el culo. Porque siempre que vas a publicar por primera vez en un market, pues tienes el culo bastante apretado. O al menos yo lo tenía así. Pero aparte de irme a dormir caliente, fíjate que este usuario había puesto el dedo en dos de mis heridas. Primero, la crítica era aún más dura porque el juego tenía precio. ¿$2? ¿Acaso estoy loco? ¿Cómo se me pudo pasar por la cabeza? Y la otra es que, igual que yo, considera que Steam es una plataforma mucho más digna que Android. Sí, en su opinión, esta basura habría estado mejor allí. La reseña es negativa, por si no te había fijado. Pero bueno, todo esto también da igual, es parte de la terapia. Pero que haya malas opiniones, aunque me duelan, no me extraña. Sin embargo, también hay buenas opiniones, y eso sí me extraña. Hay quien ha llegado a jugar 5 horas, y que al parecer ha disfrutado el desafío. En este caso, los comentarios no son tan largos, pero esas 5 horas pesan mucho más que las palabras. Y hay varios así, tanto positivos, con muchas horas, como negativos. Gracias, Manolo. Pero bueno, los comentarios están ahí en Steam, por si alguien los quiere ver. Volviendo al número de activaciones, este número por sí mismo no dice gran cosa. Steam te permite ver muchas cosas más. Por ejemplo, el número de descargas. Y en realidad, de estas 22.400 activaciones, que son las personas que lo han añadido a su librería, solo se lo han descargado de verdad cerca de 1.500. Esto ya tiene otra pinta. También puedes ver que el mayor pico de jugadores es de 10. Y te vas a reír, pero me parecen muchos. El tiempo promedio de juego es de casi 3 horas, pero la mediana es de 6 minutos. ¿Y cómo se explica eso? Pues muy fácil, porque la mayoría de los jugadores, casi el 40%, prácticamente lo abren y lo cierran. Y un 35% jugó menos de 1 hora. Pero aparte de ser un juego feo y simple, es un juego muy de nicho, que hace lo que hace. Y cuando el jugador adecuado lo encuentra, pues pasa de eso a dedicarle una barbaridad. De hecho, 147 personas jugaron más de 200 minutos, que para este juego es un montón. Y es que hay gente que ha jugado de 3 horas y media a 19 horas. ¿What? Y no sé si sabes la ilusión que me hace eso. Alguien incluso llegó a entrar en el servidor de Discord haciendo preguntas de cuál era la mejor build para poder completar el juego. Y no sé si lo hizo, pero joder, nunca imaginé que alguien se tomaría el juego tan en serio. En la parte de comunidad hay quien ha subido capturas, vídeos jugando o han compartido sus mejores builds. Así que personalmente creo que las sensaciones positivas que tengo ahora mismo superan a las negativas. Sobre todo porque mis expectativas eran muy bajas. Y ya está, tampoco es que haya mucho más que mirar. Creo que te he contado casi todo. Espero que Steam no me banee por esto. Con este juego no voy a ganar un pavo. Nunca se hará viral y mira estos números. Como decía mi fan, no se puede considerar un éxito precisamente. Pero quería compartir los datos de este juego por última vez, junto con la historia de su origen, para que entiendas que pese a todo y más allá de los números, para mí ha sido un lanzamiento muy importante. Y que si alguna vez pasas por una situación similar, en la que no dejas de retrasar hacer algo por temor a que no esté a la altura, o porque tienes dudas de ti mismo, no te compliques más. Simplemente hazlo. Con los años pensarás que lo tonto era preocuparse por algo así. De lo único que te arrepentirás es de no haberlo hecho antes. Hay cosas mucho más serias, cosas serias de verdad. No le des tantas vueltas. Enseñar lo que hago me sigue dando mucho respeto. Me pasa incluso cuando subo vídeos al canal, que siempre me pongo en lo peor. En serio, estoy contándote esto y estoy pensando en que me da vergüenza hacerlo. Pero al menos ahora lo hago. Y espero que a base de entrenarme me importe cada vez un poco menos. Ojalá hubiera empezado antes. Me conozco y sé que nunca voy a confiar en que mi próximo juego vaya a estar a la altura de las expectativas. Ni de las mías ni de las de nadie. Pero tengo claro que eso sea una preocupación realmente es un privilegio, porque es una mota de polvo. Y aunque me temblará el pulso al hacerlo, si algún día puedo publicar algo en consolas, lo haré. Que eso me da aún más miedo. Muchas gracias por pasar un ratito conmigo. ¡Nos vemos!